La niña que están viendo en sus pantallas es Ana Paola, y tenía apenas 13 años cuando en plena emergencia sanitaria mundial, sus sueños de convertirse en bailarina se vieron truncados. Pero no fue el virus el que terminó con su vida, ni la tragedia ocurrió en la calle. Todo lo que narraremos hoy ocurrió en la seguridad de su propio hogar. Ana Paola se convirtió en una víctima muy recordada en México, que logró conmocionar a miles de personas, en un momento en el que la atención del país estaba centrada en otra cosa, la emergencia sanitaria. Si quieres saber todo lo que sucedió, quédate conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Ana Paola. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video, quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con 2 versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. Ana Paola nació aproximadamente en el año 2007 en Nogales, una ciudad fronteriza ubicada al noroeste del estado de Sonora, en México. Por respeto a la privacidad de la jovencita y al dolor de la familia, en relación con todo lo que vamos a narrar hoy, en los medios de comunicación se optó por no compartir muchos detalles personales. De lo poco que se dio a conocer, se supo que a Ana Paola le gustaba escribir su nombre con una sola palabra, Ana Paola junto, y prefería que la llamaran así. Era una excelente estudiante, una gran amiga, y soñaba con convertirse en bailarina profesional. De hecho, Ana Paola destacaba en las clases de baile que tomaba en un estudio de danza en su ciudad natal. Su talento brillaba tanto en los ensayos como en las presentaciones de la academia, donde siempre dejaba una impresión inolvidable. En algún momento sus padres, de quienes no se conocen mayores detalles, decidieron separarse, pero hicieron un esfuerzo de mantener una relación cordial. Esto para proteger el bienestar de su hija. Incluso algunas personas mencionaron que eran una familia con una fe inquebrantable en Dios, lo que los llevó a afrontar esta separación de una manera admirable a los ojos de quienes los conocían. Así las cosas, en 2020 Ana Paola tenía 13 años y cursaba el primer año de la secundaria. Era una jovencita que irradiaba alegría de vivir, sentía un profundo amor por su familia y tenía una gran pasión por las mascotas y los animales en general. Como podemos recordar, en el año 2020 como sociedad estábamos viviendo uno de los peores momentos. Ya en esa época muchas personas habían perdido la vida por este nuevo virus que estábamos enfrentando, y mucha gente tenía demasiado miedo. Ana Paola y su familia no eran la excepción. Sus padres trataban siempre de cuidar todas las normas que se habían impuesto, y la niña pasaba todo el tiempo en su casa. Sus padres vivían relativamente cerca, así que ella podía visitar tanto a su madre como a su padre y pasar tiempo de calidad con ellos. Así las cosas, llegamos al día 2 de abril. A las 5:16 de la tarde, las autoridades recibieron el reporte de una niña desaparecida. Ella ya no estaba en su casa, por lo cual rápidamente iniciaron una investigación. Como podemos intuir, esta niña era Ana Paola. De acuerdo con la primera versión que se dio de los hechos, la jovencita se encontraba sola en casa de su padre. Él, al ingresar al domicilio y encontrar la puerta abierta, la llamó. No obtuvo respuesta, por lo que decidió llamar a los servicios de emergencia rápidamente para reportar su desaparición. Hay otra versión que fue más difundida por los medios de comunicación. En esta se aseguraba que Ana Paola en realidad estaba en casa de su madre. Según este relato, la mujer se ausentó por unos minutos para ir al supermercado y abastecer la despensa, una tarea que se había vuelto esencial en esos días. El padre pasó por el domicilio y se encontró con la puerta abierta, un detalle que evidentemente de inmediato le pareció alarmante. Él entró a la casa llamando a su hija, pero el silencio fue la única respuesta. La inquietud le dio paso al pánico y, sin saber qué hacer, él llamó a su exmujer para preguntar por la niña. Tras recibir esta llamada, la madre de Ana Paola regresó de inmediato a la casa, donde ya se encontraban los agentes de policía, y fue en ese momento que le dieron la desgarradora noticia. Si bien en un primer momento el caso se trató como una desaparición porque realmente por unos minutos no se supo en dónde estaba Ana Paola, poco después de que las autoridades llegaran a la casa, ya esto pasó a ser un caso de una persona a la cual le quitaron la vida.
porque el cuerpo de Ana Paola estaba en una de las habitaciones de la vivienda. Rápidamente elementos de la Cruz Roja trataron de reanimarla, pero se dieron cuenta que ya no podían hacer nada por ella. A la jovencita le habían quitado la vida en su propia casa, en un lugar que tenía que ser seguro para ella. A primera vista se vieron signos evidentes de violencia, especialmente en el cuerpo de la niña. Tenía muchos golpes, así que la primera hipótesis fue que había sido golpeada salvajemente hasta perder la vida. Se pensaba en ese momento que el motivo del crimen había sido robar la vivienda. Incluso varios vecinos afirmaron que los asaltos ya se habían convertido en el pan de cada día en el barrio, sumiendo a la comunidad en miedo e impotencia. El cuerpo de Ana Paola fue trasladado a las instalaciones de medicina legal para determinar qué había sucedido. Posteriormente, en un comunicado oficial de la Fiscalía, se informó a los padres que la persona que había ingresado en la vivienda no solamente había golpeado a Ana Paola, sino también había abusado sexualmente de ella. De inmediato entonces se inició una investigación, ya que el caso sería tratado como un feminicidio. Mientras se iniciaba la investigación por este hecho tan horrible, los padres de Ana Paola pidieron a las autoridades que tuvieran mucho cuidado con la información que se iba a filtrar a la prensa, ya que ellos no querían que su hija fuera revictimizada y que la atención mediática fuera mucha y la prensa quisiera saber detalles más íntimos de la vida o cosas que se salieran realmente de la línea de investigación. Las autoridades por eso durante los primeros días tuvieron mucho hermetismo en lo que se decía en la prensa, en hablar del caso y en toda la investigación. Fue hasta que un primo de la mamá de Ana Paola puso una publicación en una muy famosa red social. Aquí ya el caso tomó mucha relevancia porque muchas personas vieron este escrito. En la publicación, él puso que a su sobrina Ana Paola le habían quitado la vida y la habían abusado luego de meterse a robar en su casa en Nogales. Obviamente también dijo que no confiaba en las instituciones de gobierno, que en esa época tenían que estar pendientes de todas las personas que estaban en la calle y además de eso obviamente dar seguridad extra porque el país estaba pasando por un momento difícil. Económicamente las cosas no estaban bien para muchos, así que como ya les dije, los robos en el lugar habían aumentado. También dijo que ya no creían en las autoridades, ni tampoco tenían confianza en las instituciones gubernamentales. El chico terminó su publicación diciendo que le enviaba todo el apoyo a su familia extendida y que él siempre estaría con ellos. Realmente esta publicación causó mucho revuelo. Solamente estuvo unos minutos publicada porque luego fue borrada, pero ya para ese momento muchas personas se enteraron del caso y comenzaron a hacerlo viral en las redes. Bajo la etiqueta Justicia para Ana Paola, muchos grupos en pro de los derechos de mujeres y muchas personas en general comenzaron a insistir a las autoridades que debían atrapar al responsable. Los comentarios clamaban por justicia y exigían a las autoridades que no permitieran que este caso quedara impune, convirtiéndolo en un símbolo del cansancio social frente a la violencia contra las mujeres. Una de estas cientos de publicaciones recordaba con dolor que Ana Paola solo pudo vivir 13 años, en un mundo el cual la persona que hizo la publicación describió como miserable. También se dijo que había sido ultrajada por una persona que entró a robar a su casa, que no había sido el virus que le había arrebatado la vida, sino la arraigada cultura machista del país. Otro mensaje destacaba que en Sonora la sociedad se unía en indignación por lo que le había sucedido a la chica, dejando claro que la lucha no podía estar en paz ni siquiera en esos momentos donde una enfermedad estaba azotando a todo el mundo. Al contrario, se tenía que seguir luchando para crear un mundo más seguro. Los reclamos fueron tan contundentes que incluso llegaron a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A través de un comunicado publicado en redes sociales, esta instancia condenó el crimen y exigió una investigación exhaustiva. Se hizo un llamado a las autoridades para garantizar que se agotaran todas las líneas de investigación desde una perspectiva de género y se pidió que no se estigmatizara a la niña. Aseguraron que brindarían orientación y acompañamiento a la familia, y expresaron una firme condena ante la posibilidad de que el aislamiento facilitara el aumento de violencia. La comisión exigió que las medidas sanitarias no se convirtieran en un obstáculo para la justicia, en este caso la justicia para Ana Paola, pero no solamente para ella, sino para todos los casos de violencia. Advirtieron que en medio de la crisis que sacudía al mundo, era imperativo garantizar la protección y el acceso a la justicia para todas las víctimas. Así las cosas, el caso de Ana Paola fue cada vez más y más conocido, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Unos días después de que los hechos sucedieran,
El entonces presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, también fue consultado sobre el suceso. Él aseguró que el gobierno debía estar atento no solamente a la emergencia sanitaria mundial, sino también a los hechos de violencia. Una declaración que muchos consideraron insuficiente frente a la gravedad de la situación. La crítica se centró en la percepción de que el mandatario no estaba abordando con la urgencia necesaria el caso. La rabia colectiva que se sentía en ese momento por el crimen de Ana Paola y también la creciente preocupación por la violencia en general llevó a comunidades y organizaciones civiles a protestar de manera creativa. Recordemos que en ese momento no se podía salir a la calle. Dado que en ese momento no podían salir a caminar a la calle, se pidió desde los colectivos sociales que colocaran mensajes en ventanas y puertas. Esto como forma de protesta y así no romper las medidas de la emergencia sanitaria. Pronto muchas de las viviendas y fachadas de edificios en varios puntos de la ciudad se llenaron de mantas y letreros con la misma etiqueta que circulaba por las redes sociales. Incluso un grupo de personas desafió todos los protocolos de sanidad y colocaron carteles en puentes peatonales, bardas e incluso en una fachada que alberga el Ayuntamiento de Nogales y la Fiscalía General de Justicia del Estado. Este acto de desobediencia civil reflejó la indignación y la desesperación de quienes sentían que las instituciones no estaban respondiendo con la urgencia necesaria. Tras la intensa lucha que se estaba viviendo y tras la viralidad del caso de Ana Paola, la madre de la jovencita agradeció en un comunicado todas las muestras de apoyo que estaba teniendo. Declaró que realmente su hija solo era una niña con ganas de vivir, que quería comerse al mundo, que tenía sueños e ilusiones y cuya vida había sido arrebatada por una persona horrible. Desde ese momento la gente comenzó a pedir todavía más justicia a las autoridades, ya que pensaban que la persona que le había quitado la vida a Ana Paola ya tendría que estar en la cárcel para ese momento, y pensaban que las personas encargadas de hacer la investigación no estaban trabajando con la celeridad que el caso merecía. Lo que sí dijo la madre de Ana Paola es que ella tenía confianza en las autoridades y que los hechos se lograrían esclarecer, pues su hija merecía justicia para que su memoria y su vida no fueran olvidadas. Cuando ya habían pasado 4 días desde el suceso, en la comunidad de Nogales, desde la Comisión de Igualdad de Género, se solicitó a las autoridades que aceleraran las investigaciones y que adoptaran más medidas de seguridad. Además, se pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado que investigaran todo bajo una perspectiva de género, atendiendo las recomendaciones de varios organismos internacionales. En un comunicado se resaltó que el Estado de Sonora había observado un preocupante aumento en casos de violencia en contra de la mujer. Y es que el caso de Ana Paola removió tanto a la sociedad que 8 días después de haberse cometido, las autoridades lograron identificar y capturar a su agresor. Esto en un tiempo que ellos dijeron para ellos era un tiempo récord. Y es que de acuerdo a un informe forense y comparativas genéticas de ADN realizadas por el personal del Laboratorio de Inteligencia Forense, un hombre de 32 años llamado José Ramón fue identificado como el responsable del brutal hecho. José Ramón era originario de la localidad de Agua Prieta en Sonora y tenía un largo historial criminal, lo que hizo que sus datos estuvieran registrados ya en la base de datos de la policía. Esto hizo que las cosas fueran muchísimo más rápido, porque ya tenían su muestra de ADN dentro del sistema, no tuvieron que salir a buscarla, ni buscar testigos que pudieran identificar a esta persona antes de que ya supieran quién era. Él había cumplido una condena de 6 años de prisión por el delito de robo a una farmacia, y además era conocido por su adicción a los estupefacientes como el cristal y el fentanilo. Su historial delictivo y su situación personal sumaron factores que indicaron que era propenso a la violencia, y esto hizo aún más trágico el suceso que le arrebató la vida a Ana Paola. A estas pruebas sí que se le sumó diversas entrevistas a testigos, así como videos de cámaras de vigilancia aportadas por particulares y propietarios de comercio, en los que a él se le veía claramente cometiendo otros delitos. Además, con el apoyo de funcionarios de la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal de Nogales, se hizo un allanamiento en su casa, donde se localizaron prendas y objetos que habían sido robados. Según el reporte policial, al momento de su detención, José Ramón intentó huir portando un arma blanca y agredió a un funcionario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Sin embargo, finalmente fue sometido por las autoridades y tras su captura fue vinculado a un proceso judicial correspondiente. Este intento de evasión y su agresión al funcionario solo agravaron aún más su situación legal, dejándolo frente a cargos adicionales que complicaron muchísimo su defensa. En una audiencia realizada el 10 de abril, José Ramón al final se declaró culpable del crimen de Ana Paola,
haciendo las cosas todavía más fáciles para las autoridades. Con su confesión junto a las pruebas contundentes que tenía el Ministerio Público, el caso pudo ser sometido a un procedimiento abreviado. Como resultado, él fue sentenciado a 70 años de prisión, una condena que reflejaba la gravedad del delito cometido. Cuando se supo esto en las redes sociales, muchas personas celebraron. Al fin se había tenido justicia para esta niña a la cual le habían arrebatado la vida por entrar a robar a su casa. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Es un caso que explicativamente es corto, porque realmente, como ya dijimos en el video, no se filtró mucha información. Se trató de que todo fuera lo más hermético posible, que no se dieran muchos detalles, porque eso era lo que la familia quería. Que no se revictimizara a Ana Paola, que no se fuera pues la atención hacia otras cosas y que se hablara plenamente de la persona que le había quitado la vida. Tampoco hubo un gran proceso judicial aquí porque esta persona se declaró culpable y al final tuvo una sentencia muy larga. Él realmente no va a volver a salir de la cárcel con vida, algo que es muy bueno porque al final de cuentas, siendo un adicto, una persona propensa a la violencia y además de eso que ya había cometido muchos otros delitos, es un peligro a la sociedad, es un peligro para todos nosotros, no aporta nada realmente a las personas que están a su alrededor y está en el sitio donde tiene que estar. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, allí también subo mucho contenido todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.